Bueno, las notificaciones se conceptúan en términos generales como una comunicación procesal de carácter escrito en principio. Bueno, ahora también se puede hacer en soporte digital, tanto soporte papel como soporte digital, y que tiene por finalidad que poner en conocimiento de la parte interesada dentro del proceso de los actos procesales que se desenvuelvan dentro del mismo y que puedan, por supuesto, afectar al derecho que ha peticionado juntamente con la demanda. Por eso es que digo que es importante repasar un poco el concepto de proceso como una herramienta técnica, un medio pacífico de solución de conflictos o resolución de conflictos. Es un camino que tenemos que recorrer, compuesto por normas de carácter formales o técnicas, que van a determinar cuáles son los pasos del proceso y cuáles son las autoridades que van a intervenir o funcionarios que van a intervenir y qué va a hacer cada uno de ellos en las distintas etapas de este proceso, que comienza en la demanda y termina en la ejecución de sentencia, y como ustedes verán, tiene en el medio, obviamente, actos que tenemos que cumplir dentro de cada una de estas etapas. Es decir que en principios generales esa es la finalidad que tienen las notificaciones judiciales, porque también las hay de carácter administrativo y que producen sus efectos, pero nosotros acá nos vamos a centrar en las estrictamente procesales o judiciales. Ustedes saben que cuando un conflicto no puede resolverse de una manera pacífica entre las partes que están en litigio, la Constitución, bien digo, nos como herramienta al Poder Judicial, nos ofrece este órgano para poder acudir a que se administre esta justicia al órgano jurisdiccional que está concentrado en la autoridad del proceso, que es el juez, y que permite que las partes puedan reclamar su derecho y obtener un pronunciamiento que sea justo, que sea congruente en el tiempo, que estaría condensado dentro de lo que es la sentencia, ¿no? Y que la sentencia no tiene mucho sentido si no va acompañada de una ejecución, tiene que ser ejecutada esta sentencia. Y estas normas procesales posibilitan justamente que las normas sustantivas se puedan aplicar en la realidad. Primero nos encontramos con la cédula, que la cédula es un medio de comunicación escrita, también de carácter procesal, que tiene por finalidad principalmente, que es la de poner en conocimiento a alguna de las partes interesadas, que puede ser el actor, el demandado o un tercero, por ejemplo un testigo, ponerlo en comunicación de algún acto procesal que ya se cumplió dentro del proceso o se va a desarrollar dentro del proceso. Por ejemplo, en una testimonial, obviamente tenemos que notificar por cédula a la persona que tendrá que declarar, ¿verdad?, para que se presente el día y la hora y en el lugar que se haya fijado para tal efecto. Entonces, acá ustedes, acompañando con la parte práctica, van a ver la cédula, que su formato es casi apaisado. Acá tienen una cédula de notificaciones muy simple, porque ustedes tienen el número de expediente que tiene que llevar como requisito, la palabra cédula, evidentemente, la fecha y el lugar, la carátula del expediente que lo identifica y a quién vamos a notificar. Bueno, en este caso nos dice López Francisco, demandado, entre paréntesis hay que colocar si es actor o demandado, con domicilio, determinamos cuál es el domicilio y tenemos que agregar qué tipo de domicilio es, si es un domicilio real, si es el domicilio legal, si es un domicilio laboral, si un domicilio especial o un domicilio de carácter social. ¿Cómo sería el especial? El especial sería, por ejemplo, cuando la persona ha constituido un domicilio, por ejemplo, para celebrar un contrato.
se han puesto de acuerdo las partes en elegir un domicilio que no tiene nada que ver con el legal ni con el donde la persona vive, y que va a servir ese domicilio únicamente para la celebración de ese acto jurídico o de ese contrato. Y que también las partes pueden disponer, de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad que está en materia de actos jurídicos y de contratos, determinar que la ejecución del contrato se produzca en ese domicilio. Por eso es un domicilio especial, que es distinto al social, porque en el social es cuando la persona tiene una empresa o una sociedad, ¿verdad? Y la responsabilidad en este caso la ha tomado la propia persona jurídica, no la persona física, digamos, que hace parte de esa sociedad. En cuanto a los tipos, ¿esto lo puedo borrar? Ya tenemos. Bueno, en cuanto a los tipos de domicilio, para vincularlo bien con la cédula, tengo el domicilio real, que puede coincidir o no con el domicilio de origen, porque el domicilio de origen es el domicilio de los padres de la persona, que se suele anotar, ¿verdad?, ese domicilio cuando la persona nace, que a lo largo de su vida puede coincidir o no, puede ser cambiado o no, pero en definitiva para que hagan la diferencia. El domicilio real es el lugar donde la ley entiende que una persona se encuentra para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, es decir, es el lugar donde la persona habita sola o con su familia. El domicilio legal es aquel que la persona constituye junto con su letrado patrocinante, que en este caso sería el abogado o representante que esta persona tenga, y que por supuesto las distintas providencias de carácter judicial se van a notificar en la casilla electrónica del abogado, ¿verdad? Sería en el número de matrícula que va a denunciar. Y tenemos el domicilio especial, que ya lo comenté, el domicilio laboral, que es donde la persona efectúa su actividad laboral en la relación de dependencia, y es muy importante aportar esta última parte. Tiene que haber una relación de dependencia, si no, no es un contrato laboral, aunque tengo diferentes opiniones respecto de lo que sería concretamente el derecho laboral, ¿no? Si estamos hablando de una relación de dependencia o estamos hablando de una relación de participación y colaboración entre empleador y empleado. Y el domicilio social, como les comentaba, que es el domicilio que la persona tenga si forma parte de una sociedad o persona jurídica que haya formado junto con otras. Y por supuesto, esta responsabilidad o esta obligación esté vinculada con la sociedad y no con la persona, dado que tenemos una personalidad jurídica diferenciada entre una y otra. Si tenés frío podemos apagarlo. No, me voy con acá. ¿Cómo? Me voy con mi salud. No te escucho. Me voy con mi salud. Ah, bueno. No, porque cuando entré acá estaba con un calor tremendo, entonces por eso pedí que se prendiera, pero si tenés alguna molestia lo apagamos. Bueno, esos son los tipos de domicilio más importantes con los que nos encontramos. Y los requisitos que tiene que cumplir la cédula son los que les acabo de decir, más, por supuesto, tiene que tener el proveído, es decir, de qué queremos que la persona se notifique o tome conocimiento. Si es una sentencia, evidentemente, después de la reforma del Código Procesal, las sentencias se notifican en forma completa, con un breve resumen, utilizando un lenguaje que no sea muy técnico para que la persona, cuando le llegue esa cédula al domicilio, tenga una somera idea de qué puede ser, y si no, bueno, sabemos perfectamente que va a tomar los servicios de algún profesional que le va a explicar cuál va a ser o de qué trata ese proceso en el que está involucrada. El proveído, y tenemos que tener,
por supuesto, el número de fojas del proveído con su fecha y tenemos que tener el juzgado o el que interviene, el sello del juzgado y la firma del abogado que está interesado en que esta cédula sea notificada. Por supuesto que se van a confeccionar tantas cédulas como personas en distintos domicilios necesiten tomar conocimiento de este acto procesal que se va a efectuar. Así es que, y tiene que tener todos estos requisitos que ustedes están viendo en la fotocopia. No es difícil, ¿verdad? No es tan difícil. Luego tenemos la cédula ley, que la cédula ley se da, tiene la misma finalidad, solo que se trata de una comunicación entre juzgados de la República. Acá lo tenemos. Ya vamos a ir a lo que es la notificación ficta. La cédula ley es el medio utilizado para notificar traslados, sentencias, rebeldías, caducidad de prueba, fuera de la provincia de Mendoza, en este caso, y tiene los mismos requisitos que la cédula común, pero debe contener además datos de las autoridades del juzgado de origen, como el juez, el secretario, el domicilio, y deben de estar firmadas todas sus fojas. Acá les muestro cómo es una cédula ley. Esto está en la parte práctica que ustedes tienen, así que no les va a resultar demasiado difícil. Acá nos encontramos con el número de expediente, cédula ley 22.172, lugar, fecha y lugar, juzgado, el juez, el secretario, la circunscripción, que en este caso, bueno, es la primera de Mendoza, el número de expediente, el proceso, que en este caso la materia sería cobro de pesos, el monto específico, quién es la parte actora, quién es la parte demandada y quién es la persona autorizada después a diligenciar esta cédula ley. Y a quién vamos a notificar y el domicilio que se denuncia en la otra provincia. Por ejemplo, acá en el ejemplo es la provincia de San Juan. Y la competencia, que en este caso tiene que ser igual en razón de la materia y del monto. Finalmente, tenemos que redactar el proveído con todos los datos del expediente. Bueno, en este caso es una declaración de rebeldía del demandado y va a contener la firma del abogado o profesional que le interesa esta notificación. Bien. Vamos a ver ahora, quería agregar que en la notificación por cédula, en algunos casos tiene que indicarse la firma del receptor del juzgado y su sello, sobre todo cuando se van a notificar embargos, medidas precautorias, entrega de bienes o sentencias y las que correspondan a actuaciones en las que no intervenga un letrado patrocinante. Se debe de indicar cuántas fojas tiene el traslado. Por ejemplo, si es una demanda, obviamente que tenemos que indicar que viene acompañada de un traslado a tantas fojas y que está disponible en el juzgado para que juntamente con su abogado vaya y lo retire, que eso tiene un número y tiene una identificación. Luego tenemos la notificación ficta que me preguntaba la alumna. La notificación ficta está en el artículo 66 del Código Procesal Civil, que se denominaba la llamada notificación automática por imperio de la ley o por ministerio de la ley, y que son aquellas notificaciones que se dan por cumplidas sin necesidad de confeccionar una cédula. Estamos en la página 3 de 6.
Y acá estas se dan por notificada por la sola aparición en lista del expediente del proveído de que se trate, que puede ser un auto, una sentencia, un decreto, una medida. Y este artículo nos dice que, con excepción de los casos expresamente señalados en el Código, las actuaciones judiciales se tendrán por notificadas a todos quienes intervengan en el proceso lunes o jueves, que esto es en sede civil, martes y viernes es en sede laboral, o acá nos dice el día siguiente hábil en el caso que justo ese lunes o jueves fuera feriado, posterior a aquel en el cual se produjeron si alguno de ellos fuera feriado. Bueno, lo que les acabo de decir. Esta lista debe ser suscrita por el secretario del tribunal y comprenderá todos los expedientes. Ustedes verán que cada juzgado tiene un movimiento de expedientes que tiene que darse a publicidad, porque esto es típico del sistema republicano de gobierno que tenemos. Esto se puede ver por internet también, pero quiero decirles lo que nuestro código dice. El expediente deberá, en estos días mencionados, debe permanecer en mesa de entradas a disposición de los interesados, y si así no fuera, hay que dejar constancia en un libro destinado a tal fin, que se encuentra en la mesa de entradas, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que ahora con la digitalización de expedientes y demás, esto tratando, por supuesto, de que no se aglomere la cantidad de gente, se piden turnos, y en el caso que fuera posible que esta providencia sea notificada automáticamente sin necesidad de ir ese lunes o jueves, muchísimo mejor. Notificación en el expediente, en este caso es cuando se trata de los integrantes del Ministerio Público y los funcionarios, por ejemplo el fiscal de Estado, que interviene en los juicios contra el Estado. Acá, como las firmas están digitalizadas y se puede enviar también por internet, entonces esto físicamente ya no se efectúa prácticamente. Pero por supuesto le tenemos que correr una vista que antes a lo mejor tardaba 3 días, un suponer, y ahora tarda apenas unos segundos, en la que contestará. Y en esto hacía también mucho hincapié el presidente de la Suprema Corte, de cuáles, frente a las quejas que últimamente hubieron de profesionales más antiguos en el tiempo en cuanto al ejercicio de la profesión, que justamente era mucho más rápido, le daba mucha más agilidad a los procesos. Después dijimos la notificación al domicilio. La notificación por edictos, bueno, es una forma de notificación que también puede ser muy útil para personas que son de ignorado domicilio, es decir, que no sabemos a dónde esta persona reside. De ignorado domicilio, acá lo dice, por el cual se hace saber justamente el contenido de la resolución judicial que queremos que se notifique. Se publica en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación en la provincia, nos dice acá el artículo 72 del CPC, 3 veces con 2 días de intervalo entre una y otra, si se trata de el emplazamiento para estar a derecho o contestar la demanda. Ustedes saben que una vez que la persona es notificada de una demanda, tiene un plazo, está emplazada esta persona a presentarse y a contestar. Si es un proceso ordinario, serán de 20 días hábiles para contestar esta demanda. Por supuesto que el demandado puede tener distintas conductas. No es necesario, no es obligación que conteste. Puede no contestar, puede ser declarado rebelde, puede aparecer en cualquier momento del proceso. Por supuesto que la declaración de rebeldía pedida por la otra parte
porque pasaron esos 20 días y no contestó o no se presentó en el expediente, sea digital o en soporte papel, no se presentó, porque hay expedientes que yo les diría que son mixtos, porque hay una convivencia entre lo digital y soporte papel hasta que se termine todo el proceso completo. Va a crear la presunción justamente de la veracidad de los hechos y dichos y pruebas acompañadas por parte del actor. Esa es lo que va a suceder. Pero no tiene nada que ver porque se puede presentar en cualquier momento del proceso. En el caso de el proceso laboral, tiene que ser antes de la audiencia de vista de causa, antes de la notificación de la audiencia de vista de causa, porque si no ahí ya no hay posibilidades. Luego tenemos la notificación por oficio, que es lo que sigue ahí. Primero les voy a decir qué es el oficio en términos generales. Lo tienen acá, por eso es que no lo escribo. Es muy fácil. El oficio también es un acto procesal de comunicación escrita también, que se cursa dentro de un proceso, pero el oficio principalmente cumple la función de que a través de él podemos recabar información de organismos o reparticiones que necesitemos, sobre todo para sustanciar la prueba dentro del proceso, y también se ocupa o se utiliza en actuaciones administrativas. Y además, a través del oficio puede ser notificada a una persona cuando se encuentra fuera del radio de, por ejemplo, en sede laboral, las 30 cuadras de los tribunales. Se hace mediante oficio dirigido al juez de paz departamental, que a través de la policía se encargará de notificar a la persona. Por supuesto que el oficio también tiene requisitos, y acá se los muestro en la parte práctica. Tiene una confección diferente, es un estilo más nota, pero sí lleva el lugar y la fecha, el título de qué oficio se trata y a quién va dirigido. Y luego comienza la redacción del mismo, que es un estilo nota, donde no puede faltar los datos del expediente, cuál es el origen del juicio, de qué juzgado es originario, qué medida es. En este caso es para que se tome nota o se tome razón de un embargo preventivo, que es una medida precautoria, lo hemos visto, es una medida de carácter cautelar, que recae sobre uno o más bienes determinados del deudor y que van a estar afectados al pago de una deuda. En este caso es un automotor, donde tenemos que denunciar a la persona que es el titular con su DNI, acá está, ¿lo ven? Y que tenemos que poner la inscripción del dominio de este vehículo, ¿sí? Y cuál es el monto expresado en letra y números, hasta dónde va a cubrir este embargo, que es lo que se presupuesta provisoriamente en concepto de capital, intereses y hasta cubrir todas las costas del proceso. Y acá nos pone como ejemplo a qué gestores vamos a tener, que van a estar autorizados para diligenciar el oficio. La anotación se hace automáticamente en realidad, porque es una comunicación, ustedes saben que todos los registros están comunicados y estamos muy comunicados con la FIP, estamos muy comunicados con rentas, así que está todo muy comunicado. Medio difícil que pase de largo, ¿no? Que un auto, por ejemplo, esté embargado y entonces no se puede, obviamente, disponer de él hasta que no se levanta ese embargo, hasta que no se paga la deuda y pedimos un levantamiento de este embargo, y asimismo esto sea anotado en el registro de propiedad del automotor
de la seccional que corresponda. Pero es un ejemplo que les pongo acá. Y el oficio siempre va firmado por parte del juez, que bueno, las firmas ahora están digitalizadas, como les comentaba, y tiene que llevar el sello del tribunal. Entonces, lugar y fecha de su otorgamiento en cuanto a los requisitos del oficio, magistrado o funcionario a quien nos vamos a dirigir, indicación de fojas del expediente en donde se dispone cuál es el motivo u objeto del oficio. Cuidado que también podemos oficiar, por ejemplo, a un hospital, supónganse en el Hospital del Carmen, porque quiero que ponga a disposición, aunque todo esto está digitalizado, pero yo necesito que el director del Hospital del Carmen ponga a mi disposición por un juicio de mala praxis médica, ponga a disposición mía, de este juez, digamos, la historia clínica de esta persona, que se ha muerto y que tenemos serias dudas de que haya sido por la enfermedad por la que ingresó o porque tenemos sospechas de que hubo una mala praxis médica de parte de los profesionales que han intervenido. Son ejemplos que les voy poniendo. Acá a la escuela, por ejemplo, han llegado oficios solicitando que nosotros informemos si un alumno, con todos los datos que tiene, ha cursado alguna formación en este instituto y de qué fecha a qué fecha, y así hemos tenido, bueno, yo soy nada más que una profesora, pero se ha tenido que contestar ese oficio porque es a requerimiento de un juez. Luego nos encontramos con datos identificatorios del expediente, como les decía, cuál es el juzgado de origen o el tribunal de origen, la transcripción del proveído de lo que queremos notificar, emplazar o mandar. Puede ser embargo, puede ser secuestro, una intimación, un emplazamiento, una notificación. Debemos indicar quién es la persona destinataria a quien tenemos que hacerle saber y en quién se va a cumplir y quién va a ejecutar la orden. Tipo de domicilio, si es real, legal, especial o laboral. Persona autorizada para diligenciar este oficio y retirarlo. Bueno, antes de digitalizarse la justicia se hacía esto personalmente, pedíamos el expediente y dejábamos los oficios para control y posterior diligenciamiento por parte del oficial receptor. Dejábamos los oficios para control y luego a los 2 días o 3 volvíamos para ver si ya estaban controlados y los llevábamos dejando la constancia en el expediente, retiro oficio en el día y fecha, ¿verdad?, para su diligencia. Y ahí nos acercábamos, en ese tiempo les estoy hablando, al lugar donde teníamos que presentar el oficio y nos hacíamos sellar una copia para entonces así presentarlo en el expediente como que estaba diligenciado, a la espera, por supuesto, de la respuesta de lo que hemos querido saber con este oficio. La mayoría de las medidas precautorias se diligencian por medio de oficio, así que es muy común que se encuentren con este formato. Bueno, el oficio ley, acá también lo tenemos en la página número 5 de 6 y también por ley 22.172. El oficio ley es una disposición que regula la comunicación entre tribunales de la República y nos dice que la comunicación entre tribunales de distinta jurisdicción territorial, es cuando vamos a usar el oficio ley, se realizará directamente por oficio sin distinción de grado o clase, siempre que ejerzan la misma competencia en razón de la materia. Es decir, si es una materia civil, tiene que ser civil, ¿verdad? No puede ser civil y yo penal.
El oficio ley es un medio a través del cual un juzgado de la provincia de Mendoza, donde ustedes están residiendo, puede solicitar a un juzgado o repartición de otra provincia, por ejemplo San Luis, que se obtenga una determinada información o se tome una declaración testimonial o se realice una determinada medida como trabar embargo sobre un automotor que está radicado en esa provincia, una anotación de litis en un inmueble cuyo asiento registral está en esa provincia, o se haga efectivo un requerimiento de pago, un secuestro, etc. Por supuesto que en el oficio ley también tenemos que denunciar quién es la persona autorizada a efectuar esta medida. Y acá lo ven, es muy similar al oficio común, solo que necesitamos algunos otros requisitos como el secretario, la circunscripción, datos del expediente, parte actora, parte demandada, persona autorizada y luego la nota, que en este caso es la traba de un embargo, que en realidad cuando se trata de bancos ahora se hace de manera automática, así es que de todas maneras yo siempre les voy a comentar cómo era antes para que ustedes sepan cómo se hacía antes y bueno, la diferencia de rapidez y diligencia en los tiempos actuales. La notificación electrónica no es de ahora, viene, les digo, desde incluso un poco antes del 2008, en donde para más rapidez y más eficiencia se crea una notificación de este tipo en la casilla o la matrícula del abogado, por su número de matrícula, se le notificaba del proveído del expediente donde este abogado esté participando, que no sería participando, sino actuando. Esa es la electrónica, la que se practica en la casilla electrónica del abogado. No es algo nuevo, quiero decir, tiene su tiempo. Acá nos dice, el sistema de notificación electrónica es una nueva modalidad, eso de nuevo, táchenlo, es una modalidad de comunicación que reemplaza la notificación en papel que se entregaba en el domicilio del abogado, que siempre tiene que estar en principio cerca de los juzgados, ¿no? Dado que la notificación electrónica es personal para cada uno de los profesionales que va a llevar su estudio jurídico, es una manera de ordenar también su estudio jurídico y los casos que va llevando, y que son depositadas en la casilla electrónica de cada abogado, y es por esto que se tomó como referencia el número de matrícula. De esta manera, cada profesional podrá consultar sus propias notificaciones ingresando a su número de matrícula y, por supuesto, con su propia clave personal. Y la carta documento se usó mucho en el 2000, bueno, tiene también sus efectos, porque la carta documento a las veces es una especie de escritura pública, así que no me opongo en lo más mínimo que se notifica a una persona por carta documento, y como les decía, en el 2020 se utilizó bastante, al igual que se utilizó también la aplicación de internet WhatsApp. Bueno, hoy por hoy no la considero a título personal muy confiable, dado que se pueden distorsionar, sobre todo, por ejemplo, las pruebas en un proceso, cuando se pueden maquillar estas pruebas y cambiar, ¿no? Y entonces ahí no me parece que sea tan efectiva. Y al correo electrónico puede funcionar en tanto y en cuanto tengamos en la base de datos básicamente cuáles son los datos de la persona y no estemos notificando simplemente a un nombre que no es el verdadero. O sea, es importante que tengamos eso claro. O sea, que es la persona que realmente queremos notificar la que tiene ese correo.
en esa plataforma de internet. Bueno chicos, esto sería lo atinente en términos generales a notificaciones y quería aclarar que en un principio, cuando no había nadie en el domicilio de una persona y había que hacer una notificación, claro, antes como que se excusaba el deudor incumplidor, ¿no? Y con una conducta un tanto mendaz y pertinaz de decir que no se encontraba en el domicilio y por lo tanto no iba a poder ser notificado. Bueno, negativo, porque con colocar la notificación por debajo de la puerta, ya este deudor está notificado sobre todos los apremios, en los que va a tener un plazo de 5 días para contestar y oponer las defensas y excepciones que correspondan en su caso. Si hay menores de edad, hay que dejar constancia de esto porque acá hay una diferencia que nos dice el código. Se practica en el domicilio que está denunciado o constituido para este efecto. Si el interesado no estuviere presente, se efectuará lo mismo, esta diligencia con la persona más apta de la casa, mayor de 14 años. Si no hubiera persona hábil con quien formalizar la misma, dice que se ocurrirá al vecino más próximo. Hoy por hoy esto no se hace, porque compromete al vecino y después hay problemas de vecindad, ¿no? Claro. Y es preferible un mal año que un mal vecino. Eso se los puedo asegurar. Entonces, por eso se coloca debajo de la puerta y bueno, problema de este deudor incumplidor que deberá presentarse, bueno, verá qué es lo que va a hacer. Y esto lo puede hacer un oficial de justicia o persona autorizada dentro del juzgado o tribunal. Quería decirles que hay cédulas que van con movilidad, porque no está dentro del radio del juzgado, por lo tanto el receptor es el que va a establecer esta movilidad y cuánto es lo que nos va a determinar el Código Fiscal, la tasa que tenemos que pagar de movilidad en la oficina de notificaciones que se encuentra en los tribunales de calle España 480 de Ciudad.